Hola, bienvenidos todos a mi nuevo canal de YouTube. Seguro que sí puedes y seguro que sí puedes lograr una licencia aquí en Estados Unidos si tienes la opción de profesionalizarte. Te invito a mi canal para que aprendas y de la mano realmente este contenido sea fácil y sea amigable para ti. ¿Para qué? Para asegurarte ese paz que tanto deseas. Voy a ir desarrollando capítulo con capítulo que siento que te va a ayudar cada punto que diga en este proceso. Ahora vamos a desarrollar el capítulo número uno, ¿ok? Que tiene que ver con llenar la póliza, suscripción y entrega de póliza. Este capítulo realmente puede ayudar a cualquier persona que esté en el proceso de licenciamiento de cualquier estado, cualquier punto en particular de su estado, porque aquí en Estados Unidos cada estado tiene sus propias regulaciones, cada estado tiene sus propias aplicaciones, ¿ok? Es importante que sepas que existen dentro de este contenido información muy general que te va a ayudar a llevarte de la mano en tu guía para este proceso de licenciamiento. Entonces, dentro de este capítulo número uno, comenzamos, vamos a ponerle un numerito aquí, con el primer proceso y es realmente la solicitud, ¿ok? Entendiendo como solicitud la aplicación en esta licencia, que es la licencia de seguros de vidas y anualidades. Dentro de este proceso de solicitud tenemos, ¿verdad? El agente, el productor o el asegurador de campo, indiferentemente que se te presente dentro de la información de estudio como agente, como productor o como asegurador de campo, realmente te están hablando de la misma persona. ¿Y quién es? Pues es el agente que toma la aplicación con el cliente. Recuerda que el agente, el productor o el asegurador de campo es la persona que ya obtiene su licencia que puede operar perfectamente para hacer transacciones de seguros o de anualidades. También entra este nombre que está aquí, que es el asegurador. Y el asegurador hace referencia a la compañía de seguros, ¿ok? Dentro del proceso de la solicitud, es importante que sepas que esto es la primera fuente de información. Es importante que estés claro con esto porque es lo primero, la primera información que toma el asegurador para poder evaluar a ese cliente, ¿ok? Entendiendo, como ya te comenté, que asegurador es la compañía de seguros. Dentro de la solicitud existen tres partes que son fundamentales para la compañía de seguro y la parte número uno de la solicitud contiene la información general. ¿Qué es la información general? Nombre del cliente, apellido del cliente, la dirección del cliente, correo electrónico y mucha información muy general de lo que es el cliente. Adicional, también en la parte número 2 vas a conseguir la información médica o la compañía aseguradora va a poder verificar cualquier información médica de ese cliente. Ejemplo, si padece de alguna enfermedad, si sus padres están vivos o están muertos, si tiene algún medicamento que esté tomando actualmente, etcétera. Y luego la parte número 3 que se basa en la información adicional que nosotros como agentes podemos entregarle a la compañía aseguradora para poder ayudar en ese proceso de suscripción. Muchas veces puede ser valioso, muchas veces simplemente no hay nada que agregar, ¿ok? Pero sí existe ese informe del agente. Ahora bien, dentro del proceso de la solicitud existen las firmas necesarias. ¿Cuáles son las firmas necesarias en ese proceso? Pues específicamente la del cliente, específicamente también la tuya como agente y dueño si es diferente al asegurado. Recuerden que muchas personas, ejemplo, los padres, socios de una compañía, ¿ok? Siempre aseguramos, ejemplo, yo tengo asegurada a mis hijas, en este caso yo soy la dueña de la póliza, pero mis hijas son ese asegurado o que el esposo quiera asegurar a su esposa, que en ese caso el esposo, el que paga la póliza, es el dueño de la póliza y el asegurado es otra persona.
Indiferentemente si tú eres dueño de la póliza y también eres tú mismo asegurado, que se puede dar el caso, pues entonces ahí sería una sola firma. Vamos a hablar de dos firmas cuando existe dueño de póliza y otra persona que está asegurada. ¿Ok? En cuanto a los cambios, ¿cambios de qué? Cambios de cualquier información que esté en la solicitud. Por supuesto, nunca podemos borrarlas como agentes, jamás podemos borrar la información y de hacerlo, podemos hacerlo mediante una línea para tachar la información que colocó el agente, el cliente, disculpe, y por supuesto pedirle a él con una nueva firma, pedir sus iniciales para dar fe de este cambio, entendiendo realmente, como les dije, que como agente no podemos borrar bajo ningún concepto ninguna información y esto va a aparecer en tus preguntas de examen en donde cuáles de estas características o cuáles de estos pasos el agente no puede hacer en el proceso de la solicitud y nosotros realmente no podemos borrar. Nosotros podemos tachar y pedirle al cliente que por favor coloque sus iniciales dando fe de la información fue realmente acomodada, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Solicitudes incompletas, por supuesto, retrasan el proceso. Hay que asegurarse que cada pregunta dentro de este proceso de la solicitud esté completamente llena, ¿ok? Y por supuesto que si no se completa, no se emite la póliza. Pero por ahí hay una pregunta en donde aparece qué pasa o qué sucede si la compañía aseguradora emite la póliza con cualquier pregunta sin contestar. Quiero decirles que la compañía aseguradora pierde el derecho, una vez que ya ha emitido la póliza, pierde el derecho de obtener esa respuesta por parte del cliente porque ya ha aceptado, ha asegurado al cliente. Entonces, la pregunta es, ¿paga el beneficio a muerte porque ya se emitió la póliza? Pierde su derecho a conseguir la respuesta de esa pregunta, ¿ok? Otro punto importante también que les va a aparecer en su capítulo número 1 acerca de las garantías y acerca de las representaciones, entendiendo que si el asegurado miente o hace declaraciones falsas que serían representaciones, puede afectar la validez del contrato. Las representaciones vienen por parte del asegurado. ¿Por qué? Porque la información que él dice se cree que es verdad. ¿Ok? Y la garantía siempre viene por parte de la compañía porque de ella recae realmente la ejecución del contrato entero o las cláusulas, las disposiciones y toda la información que contiene ese contrato que ese cliente va a firmar una vez que ya esté aceptado o previamente en su solicitud. Entonces, les repito, la garantía siempre va a venir por parte de la compañía de seguros y las representaciones es la información que comenta el cliente, que dice el cliente que se cree que es verdad. Este es el primer proceso de solicitud, ¿ok? Y ahora vamos a, una vez que ya llega la primera fuente de información, que es la solicitud, a la compañía aseguradora, ¿ok? ¿Quién es el departamento o quiénes son las personas encargadas para la evaluación de esa información? Ese departamento se llama Departamento de Suscripción y es el departamento encargado de verificar la información, de validar la información y, por supuesto, de calificar, aceptar o declinar cualquier proceso de aseguramiento. ¿Ok? Dentro del departamento de suscripción, primero vamos a definirlo. Suscripción de seguro, la compañía analiza el riesgo para clasificarlo. Entonces, cuando les aparezca en sus plataformas de estudio cuál es el departamento o cómo se llama el proceso en donde se analiza el riesgo para clasificarlo dentro de la compañía aseguradora, por supuesto es suscripción, ¿ok? Dentro de ese departamento de suscripción, lo primero, como ya les comenté, y vuelvo y repito porque es una información que va a aparecer repetidamente en sus plataformas de estudio, ¿ok? Ellos evalúan la primera fuente de información
y aquí obtienen esa información médica preliminar en donde van a ver si realmente pueden con esta primera información clasificar el riesgo del cliente. Si no están satisfechos con la información, pues entonces van a el buró médico. ¿Qué es el buró médico? Una organización sin fines de lucro en donde muchas aseguradoras pertenecen y donde, por supuesto, de una u otra manera se intercambian esa información médica para validar, ¿verdad? Y para actualizar la información médica de esos clientes que quieren asegurarse, ¿ok? Luego tenemos, si no están satisfechos con esta información del buró médico, ¿ok? Van a usar ciertos informes. Ciertos informes que van a satisfacer bien sea cualquier información adicional que requiera, que también les va a aparecer en su plataforma de estudio. Son dos. El informe de investigación o investigativo que tiene que ver mucho con los hábitos y el carácter del cliente. Así se llama el informe de investigación. La compañía de seguro investiga cualquier hábito o carácter que tenga ese cliente. Y el informe del consumidor, por supuesto, va al detalle de la información financiera y de crédito del cliente. ¿Ok? Estos son los dos informes de consumidores que la compañía de seguros dentro del departamento de suscripción puede utilizar para confirmar cierta información si no está satisfecha con el buró médico. Ahora bien, si dentro de estos informes todavía no existe la satisfacción completa de esta información, pues la compañía, el departamento de suscripción, puede pedir un informe médico, ¿okay? O una prueba de asegurabilidad. En este proceso de licenciamiento, en esta licencia de seguro de vidas y anualidades, la prueba de asegurabilidad siempre va a representar un examen médico, que quiere decir una muestra de sangre en donde la compañía de seguro es la responsable de los gastos de ese examen médico. ¿Para qué? Para certificar realmente que la salud de nuestro cliente pues esté completamente sano o si presenta alguna desviación en su salud. Muy bien, seguimos. Informes médicos, ya se los comenté, la prueba de asegurabilidad, entendiendo que es un examen médico. Ahora bien, esta pregunta o esto que está aquí dentro del proceso de suscripción, que es el interés asegurable, también es importante que sepan que también en el proceso de la solicitud es lo primero que nosotros como agente debemos o validar o certificar que exista realmente un interés asegurable en el momento de la solicitud. ¿Por qué? Porque ese interés es el interés real del cliente que con propósito va a querer ese producto financiero que sería el seguro de vida. ¿Para qué? Para protegerse ante la posibilidad de una pérdida financiera si fallece. Ejemplo, la vida de un familiar, de un socio o de un empleado. Así de sencillo es el interés asegurable. ¿Y cuándo debe tener o comenzar ese interés asegurable? Por supuesto, desde este proceso, el número uno, desde la solicitud. ¿Ok? También dentro de nuestra plataforma de estudio, dentro de la información que también tenemos que saber o conocer, es esta ley que es la ley de informes crediticios justos. Es un poco extraño su nombre, pero ella es en inglés la Fair Credit Report Act. ¿Qué es? Como toda ley, protege el derecho del consumidor a la información precisa u obsoleta. Esta es la información que más va a aparecer esta ley en ese capítulo. Una de las preguntas muy famosas dentro de las plataformas de estudios o dentro de la información de la lectura, ¿ok? Para este proceso de licenciamiento es cuál es la ley que protege el derecho del consumidor a protegerlo de información obsoleta y definitivamente es la ley de informes de créditos justos, ¿ok? Luego ya que el departamento de suscripción ha satisfecho toda la información que necesitaba para validar realmente que el cliente es
asegurable totalmente, ¿verdad? Él, como ente, como departamento, es el único que puede clasificar el riesgo. Y quiero que realmente tengan cuidado en saber, porque nosotros como agentes no somos responsables de la clasificación de riesgo del cliente. Nosotros no podemos categorizar bajo ningún concepto la salud del cliente. Esto pertenece solo al proceso de suscripción, al departamento de suscripción, y son ellos que con la validación de la información oportuna van a poder clasificar el riesgo de ese cliente, ¿ok? Existen tres riesgos que a ustedes les van a poder aparecer dentro de su plataforma de estudio y es, por supuesto, el primero, riesgo preferencial o el preferido, es donde todo el mundo quiere estar. Ok, pero para esto tienes que tener y gozar de excelente razón. ¿Por qué? Porque son personas que tienen menor riesgo y por supuesto la prima es más baja. Una de las preguntas que pueden aparecerte para que puedas contestar libremente es ¿cuál es el riesgo en donde las primas son más bajas? ¿Ok? Y definitivamente es el riesgo preferido. El riesgo estándar es donde está la mayoría, ¿ok? De personas en donde realmente es el promedio, tienen un riesgo promedio y lo categorizan de esa manera el riesgo estándar. Por supuesto, tenemos otro tipo de riesgo, como ven aquí está, número uno, número dos, número tres, y el riesgo subestándar, por supuesto, son las personas que tienen mayor riesgo. Para esto, el departamento de suscripción asegura a esas personas de mayor riesgo, pero con las primas más altas. Una pregunta realmente dentro del contenido puede ser, ¿cuál es el riesgo o el nombre de el riesgo, otro nombre del riesgo subestándar y realmente es el riesgo clasificado? Puede ser utilizado, ¿verdad? En la clasificación riesgo subestándar o riesgo clasificado. Cualquiera de estos dos nombres, ya sabes que las primas siempre van a ser más altas. Entonces, cuando vayas a querer contestar las preguntas de tu plataforma de estudio, lo más fácil es que sepas distinguir cuál es el riesgo, el nombre del riesgo preferido. Las primas siempre van a ser más bajas, estándar, las primas van a ser promedio y subestándar o clasificado, las primas van a ser más altas. Hasta aquí ya el departamento de suscripción pues desarrolló todas sus funciones y esto es lo que debes saber, ¿verdad? Para poder contestar de la mejor manera y que sea rápido tu plataforma de estudio, inclusive también en tu examen del estado. Ahora bien, luego tenemos el número 3 y es la entrega de la póliza. Entendiendo que cuando ya llegas aquí a la entrega de la póliza ha sido aprobada. ¿Ok? Y una de las preguntas más comunes es, ¿cuándo inicia la cobertura? Entonces, si se paga la prima con la solicitud, la cobertura comienza de inmediato. Importante, si se paga la prima con la solicitud, la cobertura comienza de inmediato. Lo que quiere decir que la fecha del inicio de la cobertura va a ser la fecha cuando hicimos la solicitud. ¿Por qué soy específica en esto? Porque hay muchas preguntas, ¿ok? Donde colocan muchas fechas. Ejemplo, un cliente compró su póliza en enero del 2020, ¿ok? 2 semanas después, el agente entrega la póliza. ¿Cuándo comienza la solicitud? Por supuesto, en enero del 2020, cuando él hizo su solicitud. Esto solamente es si no existe examen médico y si el cliente pagó la prima, ¿ok? Pero si existe examen médico, ¿cuándo comienza la cobertura? El día en que el cliente se realiza el examen médico. Estas dos diferencias van a ser marcadas en tu plataforma de estudio y van a ser la manera como debes tú contestar tu prueba en tus respectivas plataformas de estudios e inclusive en la prueba del estado.
¿ok? Adicionalmente a esto, el recibo condicional. ¿Qué es un recibo condicional? Es un documento que da cobertura temporal si se cumplen ciertas condiciones médicas. A este recibo condicional, por supuesto, va el recibo de prima. ¿Qué es el recibo de prima? Es el documento que da cobertura temporal. Importante saber es qué sucede si un cliente compra una póliza, ¿ok? En enero del 2020, paga su prima, la póliza es emitida, pero en el proceso después, antes de la entrega, fallece. ¿Qué pasa? Este recibo de prima hace que realmente sea un documento temporal, ¿verdad? Donde el asegurado o ese cliente ya se encuentra asegurado porque ya entregó, ¿ok? O pagó su prima. Si muere ese cliente, ¿ok? Y se emite la póliza durante ese proceso, pues ya el cliente está asegurado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues la compañía aseguradora va a pagar el beneficio a muerte porque ya la póliza está emitida, aunque no fue entregada en su momento por el agente. ¿Ok? También dentro de la entrega de la póliza tenemos una declaración de buena salud y esto puede suceder que la gente puede pedirlo solamente si hubo algún retraso entre la solicitud y la entrega, entendiendo que posiblemente puedan pasar muchos días de diferencia o semanas de diferencia. La compañía puede pedir, por supuesto, una declaración de buena salud. ¿Ok? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como agente en esta entrega de la póliza? Sencillo. Explicar la póliza, explicar los anexos, explicar las exclusiones y responder a las preguntas de ese asegurado o de sus inquietudes, ¿ok? Dentro de también de este capítulo vamos a ver los tipos de póliza. Stolis y Oioli tienen exactamente este nombre. ¿Y qué es lo que deben aprender? Pues que son pólizas, ¿ok? Adquiridas con intención de inversión por terceros. Quiere decir que un inversionista compra una póliza de cualquier cliente que puede estar normalmente en etapa terminal o que decida vender su póliza. Esto sucede aquí, ¿ok? Y por supuesto, cuando está esta opción, no existe interés asegurable. Entonces, cuando no existe interés asegurable, las pólizas se llaman Stoli o Ioli. Como les dije, recuerden que el interés asegurable debe existir primeramente en el proceso de la solicitud. Y cuando no existe, ¿ok? Cuando no hay interés asegurable, estamos hablando de los tipos de pólizas Stolis o IOLI que son adquiridas realmente con la intención de inversión. ¿Por qué? Porque literal, ese inversionista quiere que esa persona pues muera inmediatamente para poder cobrar ese dinero porque lo hizo por una transacción de negocio. Por eso es que no existe interés asegurable. También puede aparecerle la parte de reemplazo, sin embargo, esto pertenece al capítulo número 6, en donde vamos a hablar más detalladamente de la información. ¿Qué es reemplazo? Es la sustitución, es cancelar una póliza por otra y para esta ley o este proceso de reemplazo se requieren pasos especiales para proteger al cliente, firmar formularios de reemplazo, etcétera. ¿Ok? Dentro de este capítulo también vamos a ver la ley Patriot o la ley patriota. ¿Y qué es esta ley? Como toda ley protege contra ataques terroristas. Pero es importante llevar esta información a la licencia de seguro de vida y anualidades, que es la que ustedes están estudiando, y entender el contexto por qué aparece en nuestras plataformas de estudios o por qué aparece de repente en cualquier información de preguntas dentro de nuestros exámenes. ¿Por qué? Porque dentro de las compañías aseguradoras se manejan pólizas en donde existen valores en efectivos, en donde existen transacciones realmente de dinero y para eso, por supuesto, la compañía de seguro debe reportar si existe alguna actividad sospechosa en donde
existan depósitos recurrentes de más de $5,000, ¿ok? Este reporte se llama SAR y en inglés es Suspicious Activity Report, ¿ok? Siempre esta ley, como les dije, es para los ataques terroristas, pero para seguro es para evitar el lavado de dinero. ¿Y cómo se hace? Mediante estos reportes del SAR es el reporte de actividad sospechosa, cualquier persona que esté realizando más de $5,000 en esas transacciones. Hasta aquí realmente logramos llevar a cabo estos 3 pasos importantes en cómo llenar la solicitud, el departamento de suscripción y la entrega de la póliza. Ahora bien, luego tenemos, ¿ok? Estos 2 puntos importantes cuando ya realmente una póliza está emitida, cuando una póliza está aprobada, ¿ok? Y es el contrato entero de seguro, que este contrato se da entre 2 personas, la compañía aseguradora, que es el asegurador, y por supuesto asegurado, que es el dueño de la póliza. Recuerden, como ya les comenté, que el dueño de la póliza es la persona que paga la póliza. El asegurado puede ser una tercera persona, como ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Ok? Ahora bien, para que el contrato sea legal, la póliza, que es el contrato de seguro, sea legal, debe tener 4 elementos importantes. Y estos 4 elementos, por favor, entiéndanlos y marquen muy bien la diferencia porque esto es un contenido que lo van a ver muy repetitivo en sus plataformas de estudios, ¿ok? El número 1 es la oferta y la aceptación. En seguros, cuando ocurre la oferta, se considera oferta la aplicación sometida, lo que quiere decir que cuando comienza o cuando ocurre la oferta en seguros, en el momento que se somete la aplicación, en el momento que se entrega la solicitud, en ese momento ya se puede definir oferta. ¿Ok? Es el primer paso. Ahora bien, ¿cuándo ocurre realmente la aceptación? Pues la aceptación ocurre cuando el asegurador, recuerden que asegurador es la compañía de seguro y la palabra clave es aprueba la solicitud. Una vez que aprueba la solicitud, en ese momento ocurre este elemento importante que es la aceptación. ¿Ok? Luego tenemos la consideración o la contraprestación, que aquí es importante que observen este loguito que está aquí porque involucra transacciones de dólares para poder buscar las diferencias y poder contestar pues perfectamente esas preguntas, ¿ok? ¿Y qué es la consideración o la contraprestación como elemento dentro del contrato entero? Pues el intercambio de valor entre ambas partes. ¿Cuáles son las partes? Compañía de seguros y, por supuesto, asegurado. El asegurado paga la prima, lo que quiere decir que involucra dólares, y el asegurador se compromete a pagar los beneficios si ocurre una pérdida. Por supuesto que el asegurador debe pagar ese beneficio a muerte. ¿Con qué? Con dinero. Entonces, cuando les pregunten o hagan referencia acerca de la consideración o la contraprestación, deben saber que la consideración del asegurado es pagar la prima y la consideración del asegurador es pagar el beneficio a muerte si ocurre la muerte, ¿ok? Número 3, partes competentes, ¿ok? Entendiendo que existen 3 elementos claves dentro de estas partes competentes. ¿Cuáles son? Aquí las tenemos. Las partes competentes, primero, número 1, deben ser mayor de edad, mayor de 18 años, tener capacidad mental y, por supuesto, no estar bajo la influencia de drogas o alcohol. ¿Ok? En sus plataformas de estudio siempre van a tener como competencia legal mayores de edad, denme un segundito aquí, mayores de edad, ¿ok? Que tenga capacidad mental
y por supuesto que no esté bajo la influencia de las drogas o en alcohol. Cualquier otra característica aparte que aparezca en sus estudios o que les haga cualquier referencia a cuál es una parte competente, pues ya inmediatamente ustedes tienen que saber que en seguro, partes competentes, esta licencia habla de personas mayores de edad, de que tengan capacidad mental, que tengan su sano juicio, ok, un menor de edad no tiene capacidad mental, pero no porque no la tenga mentalmente, sino que necesita de otra persona para ser mayor de edad, ok, y no estar bajo la influencia de drogas o alcohol. Es importante que se graben estas tres características importantes de las partes competentes para que puedan contestar perfectamente sus plataformas de estudios o preguntas. Por supuesto, como elemento importante dentro del contrato para que sea legal, tiene que tener un propósito legal. El contrato debe tener un fin lícito y en los seguros debe existir, como les comenté, el interés asegurable y el consentimiento válido. Realmente ese interés de querer esa protección de vida, sabiendo realmente que si algo sucede, existe la posibilidad de una pérdida financiera porque no estaré o no estará esa persona, ¿ok? Y por supuesto que no afecte las políticas públicas. Hasta aquí tiene que ver con estos elementos, estos cuatro elementos súper importantes dentro del estudio de esta licencia 214, ¿ok? También existen aspectos únicos dentro del contrato de seguro y estos aspectos únicos, ¿verdad? Hacen que esos contratos tengan características distintas, ¿ok? El contrato de seguro, el primer elemento es contrato de adhesión, también aleatorio, unilateral y condicional, ¿ok? Cuando les hablen del contrato de adhesión, siempre van a marcar una diferencia porque el asegurador redacta el contrato y el cliente solo puede aceptarlo o rechazarlo. Quiere decir, lo toma o lo deja. No existe negociación. Ejemplo, mira, fuiste aprobado con esta cobertura. Oye, esa cobertura realmente yo no estoy de acuerdo, no me parece. Quiero que por favor me la subas o me la bajes. No es una negociación. O toma el cliente esa cobertura, o toma el cliente esa prima, o toma el cliente ese tiempo, o toma el cliente bien sea las páginas que se haya redactado ese contrato o lo deja. Por lo tanto, cuando les aparezca que es un contrato de adhesión, bueno, es precisamente que no existe negociación, que el cliente lo toma o lo deja. Y puesto que el asegurador es que redacta el contrato, ¿ok? Siempre el cliente siempre se va a favorecer más a ese futuro asegurado porque realmente quien redactó ese contrato, el asegurador. Cuando aparezca esta información, ya sabes que están hablando de un contrato de adhesión. Cuando es aleatorio, por supuesto, hasta la idea que es una balanza, ¿ok? Y donde realmente está desbalanceada, pero porque las cantidades que se intercambian nunca van a ser iguales. El asegurador puede pagar poco, pero si ocurre la pérdida, el asegurador puede pagar mucho más. Y realmente es así cuando tú te proteges o cuando tú tienes un seguro de vida, ¿ok? Realmente ese beneficiario va a recibir mucho más de la inversión que hiciste en esa transacción aleatoria de ese valor desigual. Puedo dar un ejemplo, que no quiere decir que sea así, pero un ejemplo es con una póliza, puede ser con una cobertura de 100,000, un cliente puede pagar $50. Entonces, fíjate, $50 en referencia a lo que la compañía de seguros va a pagar, que serán $100,000, ¿ok? La diferencia realmente es un valor desigual. Un contrato unilateral, entendiendo que unilateral realmente viene de dónde? De uno solo, uno, ¿ok? Y lateral, una sola vía. Quiere decir que una sola parte, que siempre es el asegurador, está legalmente obligada. Por eso es que la garantía viene
y especifica de todo lo que la compañía de seguros coloca en ese contrato entero. Entonces, la compañía de seguro es la que está legalmente obligada. El asegurado puede decidir no pagar más y cancelar, pero si se paga, el asegurador sí está obligado a cubrir ese monto, esa cobertura o ese beneficio a muerte. Y por supuesto, como otro aspecto importante, es condicional. ¿Por qué? El pago de beneficio depende de que se cumplan ciertas condiciones como el pago de la prima o prueba de pérdida. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la compañía aseguradora pueda pagar oportunamente el beneficio a muerte, primero debe existir la muerte, segundo debe la compañía de seguro tener una prueba de pérdida y por supuesto el cliente o el asegurado debe estar al día, ¿ok? Entonces eso es los aspectos del contrato entero. Hasta aquí hemos ya llegado a todo lo que tiene que ver con el capítulo número 1. Realmente espero que esta información te haya servido. Ya para el capítulo siguiente tocaremos todo lo que tenga que ver con los tipos de póliza. Espero que te haya encantado el contenido. Recuerda realmente en el perfil de mi descripción puedes ver cada uno de mis redes sociales. Seguro que sí puedes y sí puedes. Te aseguro que sí puedes tener tu paz. Te aseguro que esta licencia es súper fácil y por qué no también hagámoslo divertido para que en tu proceso de licenciamiento sea amigable completamente. Bye bye.